Hola, ¿cómo están? Son las 6:25 del día 26 de febrero 2013. Ayer hice este video, pero no se pudo subir y se perdió. Eh, lo que quería compartirles era sobre el trabajo de esta semana en el bar. Nos ha estado yendo muy bien. Hemos tenido más gente y por obvia razón más venta en las últimas 3, 4 semanas, 4 yo creo, quizás. Le doy gracias a Dios por eso, porque yo le he estado pidiendo que nos dé más trabajo a todos, eh, que me diera más trabajo, que llegara más gente y que pudiera hacer que esa gente se la pasara bien. Y creo que se refleja ese sentimiento bueno en la venta. Y pues bueno, por otro lado, en el templo, en la iglesia, el sábado fue un pastor, creo que era de Illinois, Estados Unidos, y nos tocó bautizarnos a los que aún no éramos bautizados como cristianos. Eh, por un lado dicen que ese momento, ese clímax es tan grande, o no sé cómo decirlo, que hablas en lenguas. La verdad yo no he entendido qué, qué es o qué puede ser hablar en lenguas o cómo lo puedo experimentar en ese momento. Yo lo que sentí fue más que nada seguridad en mí, seguridad en todo lo que he dejado atrás, todas las cosas malas, negativas, todo lo que me ha quitado Dios, cosas buenas también, que le doy gracias a que pasaran, porque ahora por eso tengo otras oportunidades. En ese momento sentí seguridad de todo eso, todo lo malo que ha quedado atrás, todo lo que he cambiado, todo lo que he aprendido como persona, como ser humano, como cristiano, como hijo de Dios. Y eso fue lo que me confortó en ese momento. Escuché a varias personas que hablaban en lenguas, pero no sabía cómo experimentarlo, cómo fuera a pasarme a mí. Yo más que nada en ese momento sentía su seguridad, fuerza de lo que Dios ha hecho en mí. Este, pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Algo más había hecho ayer. Ah, eh, me gusta mucho, o me da paz, me siento seguro, tranquilo de, de lo que soy ahora, de lo que tengo, gracias a estar cerca de Dios, que como nos dicen en las células y en el templo, que no se queden las cosas ahí porque se echan a perder, compártelas, enséñale a la gente las cosas que tienes ahora. Y pues es lo que he empezado a hacer, me he involucrado más en el templo, con los jóvenes. Estoy ayudando ahorita en el Ministerio de Fotografía. Y los domingos empecé a ir de nuevo a evangelismo. Y fuimos el domingo pasado a la Macroplaza. Y porque quiero compartirle a gente que no conozco, gente que quizás no conoce de Dios, lo bueno que hay detrás de todo esto. La verdad, la gente, ahora entiendo por qué yo los veía diferentes, como raros, extraños. Eh,
que ni quería que me hablaran, pero realmente, y para que yo diga esto, no lo puedo creer. Yo era muy diferente antes. Para que yo diga que hay demasiado por conocer bueno estando en el camino de Dios, que me sorprende. Yo le pido que me dé, no que me dé dinero, que me dé trabajo, y Él me lo da. Que me ayude a, no sé, en mi familia, y me ayuda a tener una buena relación, comunicación. Que me dé tiempos para orar con Él, orarle, platicar. Y lo hace. Que me dé tiempos para no faltar a la célula y al templo los sábados y lo hace. Me ha dado Dios muchas cosas buenas, eh, de que ya voy para 2 años quizás que soy cristiano. eh, por algo, por un lado, el trabajo que tengo, que yo sé que Él me tiene ahí. Por un lado, ese trabajo me avergüenza, no sé cómo decirlo, porque siento que la gente me ve mal, los hermanos, porque piensan o creen, o no sé, que por estar trabajando en un bar, donde estoy rodeado de alcohol, de mujeres bien vestidas o vestidas diferente, eh, hombres X, eh, tabaco, quizás drogas, no sé. Como piensan que estoy en un lugar así, piensan que soy igual, pero yo estoy realmente trabajando, no estoy haciendo algo malo. Yo le pedí a Dios hace tiempo que me ayudara en mi trabajo, si quería que siguiera de entrenador de box, o que se me abrieran puertas en lo que es el mundo del DJ. Y, y él actuó, dejé de ser entrenador, se cerró el gimnasio, y Dios puso hace tiempo a ciertas personas en mi camino que me, que me han ayudado a crecer, a aprender sobre lo que es ser un buen DJ, un DJ real. Gracias a esas personas pues tengo este trabajo, gracias a Dios. Un trabajo donde soy empleado, tengo seguro médico, tengo prestaciones de ley. Eh, ¿Qué más puedo pedir? Y la verdad que me ven mal o que hablen mal de mí. eh, el domingo pasado que fuimos a evangelismo con los 4 hermanos con los que iba, cada uno expresó lo que hace de su vida, en qué trabaja, qué hace. Y cuando me tocó a mí, lo dije, y además les expliqué que en ese momento no me vieran de mala forma, porque yo estoy ahí trabajando, y como todos venimos del mundo, saben lo que es estar en una fiesta de noche, lo que hay, lo que se vive, pero que no pensaran que yo estoy ahí por eso, sino porque estoy trabajando, porque me gusta la música, me gusta ponerle música a la gente que se divierta, eso es lo que hago, lo que me gusta. Pero bueno, les decía que no, lo que piensen de mí, lo que se diga de mi trabajo, la verdad, no me importa, no me interesa, porque por algo estoy ahí, por algo estoy avanzando firme en este camino. Por algo Dios me tiene ahí, por algo Dios me abre las puertas, por algo Dios me, me da más tiempo para invertir, para estudiar.
Me queda mucho camino por estudiar. Y pues por algo pasan las cosas. Y lo que quiero pedirles es que busquen también acercarse un poco a Dios de la forma que puedan, la forma que se les haga fácil. Puedes levantarte cada mañana y dar gracias por dejarte despertar, por darte un lugar donde descansar, por darte un día más para hacer algo bueno por ti o por tu familia, por tu ciudad, por darte un día más para ver a tu familia, por darte un día más para trabajar, por darte comida, por darte vestimenta, por darte agua, cosas simples, hablar con él, platicarle, pedirle que te apoye en el día, que te guarde de la maldad, que no te dé dinero, que te dé trabajo. Yo eso lo hago siempre, que le pido que me dé trabajo, que no quiero dinero fácil, que me cueste ganarme el dinero. Hablen con Dios, platiquen con Dios. Después que puedan hacerlo, cómprense una Biblia, la más barata que encuentren, aunque sea de 70 pesos. Esta costó 70 pesos, creo. Y rayenla, subrayen lo que se les haga importante para ustedes. Después, con el tiempo, acérquense a un templo a personas cristianas. Empiecen su día de rodillas, terminen su día de rodillas. De la forma que sea, acérquense a Dios y van a ver que su vida va a ser muy diferente. De verdad va a ser muy diferente. Y pues bueno, eso es todo. Hasta luego.